Dios y el cielo, nos encontramos en perfecta unidad con Él. Empezamos por aquí. Bien, tenemos la localidad. Aquí está, un poco más abajo, ¿de acuerdo? Se produce la primera división o estado y entramos en el estado de dualidad, porque antes solamente estamos en el estado de unidad. Y el estado de unidad es que somos la totalidad y todo es la totalidad, y se ha acabado. Por eso, ya vamos a la sanación. El Vedanta Advaita hace mucho hincapié en el que somos el sí mismo, o sea, somos la plenitud, la totalidad, somos el todo, ¿de acuerdo? Y el tercer nivel del curso de milagros habla de eso. Habla sencillamente de lo que somos en el cielo, de nuestra función en el cielo. Claro, todos los ejercicios que nos están hablando de nuestra verdadera naturaleza realmente pertenecen al tercer nivel. Entonces, ¿qué ocurrió con esta división? Hizo que la conciencia de la perfecta unidad con Dios fuese solo un recuerdo. Ahí es donde nuestro recuerdo del cielo pasó al inconsciente. Nuestro recuerdo, nuestra conexión. Digamos que nos desconectamos. Se produjo un vacío. Y eso produjo una confusión, fue un shock. Y ahí es donde apareció la estructura de pensamiento para interpretar qué había pasado. Y ahí porque Dios tuvo que poner el Espíritu Santo, que era el recuerdo del cielo y de Él, porque nos habíamos olvidado totalmente. ¿Qué ocurre? Que esto nos da la pista de una cosa. Nos da la pista de que mientras nosotros estamos en el mundo de la forma, dando realidad a cualquier forma, no podemos entrar en el cielo. No podemos volver. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tenemos, aunque solamente sea un pensamiento de separación, de forma, de algo, eso ya no pertenece a la pureza y a la perfección de la totalidad, con lo cual nos saca de ella. Fijaros cómo salimos con un solo pensamiento. Y todo el sufrimiento se basa en un solo pensamiento, en crear individualmente, en ser individual. ¿De acuerdo? De ahí el porqué. Primero tenemos que sanar la mente, tenemos que dejar todos en el universo formar una única conciencia, la cual deja de creer en el miedo y en la culpa, y saber todo lo que somos. Y en ese momento Dios dará el último paso y nos regresará al cielo. ¿De acuerdo? La unidad del amor parece romperse y el cielo desaparece. La mente se divide en dos, dualidad. Ahí está. Yo y el otro. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo y el ego. Ahí estamos, ahí somos duales. La mente una, nosotros como un solo ser, una sola mente, digamos, una mente creadora, donde apareció dentro de ella todo el universo, ¿eh? Que cree la separación, digamos que vive la separación, que está dormida, que no es la mente de Cristo, no la confundamos con la mente de Cristo, que es la que estaba en el cielo junto con Dios antes de tener la local idea, pero que tampoco somos el ser individual, ¿de acuerdo? Que aparece después cuando nos vamos asociando los cuerpos, ¿vale? Bien, vamos allá. La mente de Cristo continúa en Dios en estado de unidad. Pero claro, nos parece ser que una especie como de pequeña parte de la mente se separó. Digamos que el cielo continuó con su marcha. Y Dios continuó con su marcha y la mente uno continuó siendo la mente uno. O sea, inafectada. De ahí porque el Vedanta Advaita nos dice de que el sí mismo, aunque proyecte la ilusión, es inafectado. Totalmente. Es como un espejo. Un espejo, podemos proyectar en él la peor imagen, puede reflejar la peor imagen que queramos. Pero eso es una imagen. Eso no daña el espejo. ¿De acuerdo? O es como el Sol. El Sol alimenta un planeta. Ya da igual las brutalidades que se hagan en el planeta. Digamos que ese planeta vive gracias a la energía del Sol, pero el Sol no es el creador directo del planeta. Bien. Así que tenemos una mente de Cristo que está dentro de nosotros. Ojo, dentro de nosotros. No es que el Cristo no se quedó fuera del cielo. La mente de Cristo es nuestra mente con la característica que Dios nos dio, que es inalterada. ¿Me entendéis? Vale. De ahí, porque cuando decimos veo a mi hermano y veo que es el Cristo, tenemos razón, o sea, no nos estamos inventando el Cristo para regresar al cielo. Y decimos, sí, vale, decimos que es el Cristo, pero realmente es un capullo. O realmente es un, ¿me entiendes? A saber lo que realmente es. No, 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 es que es el Cristo. Lo que pasa es que tenemos que reconocerla para quitarnos el velo que nos separa de la percepción de que nuestro hermano no es el Cristo, de que es una cosa que hemos imaginado, ilusoria. Bien. Luego aquí tenemos la mente dormida. Un sueño de separación de Dios. La individualidad, el yo. Aquí está nuestro yo.
¿Qué te parece? Pero ¿qué ocurre? Que en estas, que cuando estábamos aquí, el tomador de decisiones, en vez de elegir la mente de Cristo, ¿qué hizo? Eligió la otra, la mente dormida. O sea, eligió seguir estando separado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que aquí está. Conciencia tomadora de decisiones. La respuesta de Dios introdujo al Espíritu Santo. Aparecen dos partes en la mente, la estructura de pensamiento del ego del Espíritu Santo. ¡Wow! Y aquí estamos, el tomador de decisiones con dos voces, la voz del Espíritu Santo y la voz del ego. Espíritu Santo, mentalidad recta. ¿Pero qué ocurre? La mente de Cristo no lo usamos para nada, porque la mente de Cristo no puede aparecer mientras nosotros nos creamos individuales. En el momento en el que apareció el pensamiento yo y el pensamiento, salimos de la mente de Cristo. Se quedó en latente dentro de nosotros, en nuestra naturaleza. Pues hablamos de que la naturaleza de los seres está el Cristo en la naturaleza del ser, pero ya se quedó como relegada en el olvido. Y seguimos con la mente dormida. Vale. Seguimos. Espíritu Santo, mentalidad recta, estructura de pensamiento creada para restituir la unidad. Bien. Y luego ego, mentalidad errada, estructura de pensamiento creada para mantener la separación. Claro. ¿Qué hace la mente? La mente, ego, como es una mente que está, una parte de la mente que se le dijo, ¿qué pasaría si fuéramos individuales? Y se tuvo realmente la intención de tener esa experiencia, esa parte de la mente se encargó de crear esa experiencia y mantenerla. Digamos que lo hace de maravilla. Por eso la mente que crea el ego, de nuestra mente, es inocente también. Siempre diré esto, es que no existe la culpabilidad. Porque hace lo que le pedimos, sencillamente, que es mantener la experiencia de separación, tenernos una experiencia de separación. Lo que pasa es que se pasó, ¿no? Porque ya verá el tiempo que llevamos separados. Vale, ego, mentalidad, la estructura de pensamiento creada por la mente de separación. Y ahí es donde el ego se genera. Ahí es donde nace el ego. Ahí es donde nace todo el pensamiento. Espíritu Santo, la que nos dice lo que somos, la que nos recuerda, lo que nos quiere recordar nuestra naturaleza. La que nos está diciendo, no, es que realmente no eres un ser individual, realmente eres la plenitud, realmente en el cielo es maravilloso, es perfecto, tú eres el santo hijo de Dios. ¿Mm? Más o menos se me entiende, ¿verdad? Tercera división, nuestra lección del ego. Hizo que el Espíritu Santo sea solo un recuerdo y el ego tenga toda nuestra atención, la aparición del miedo y la culpa. La solución del ego para ese miedo y culpa es enterrarla en el inconsciente y proyectarla. Veréis, es que esto, aquí parece que pasó tiempo mientras se generó, pero fue muy rápido. Fue separarnos y en ese instante, hostia, ¿qué ha pasado? Y sentir que había un sentimiento individual que no teníamos antes, que había una estructura, de pronto aparece una forma de interpretarlo a la mente, ¡pum!, aparece el recuerdo, y empieza el recuerdo, empieza la estructura de pensamiento esta en la mente, decirnos cosas, empezamos a sentirnos culpables, o sea, fue una vorágine para lo que no estábamos hechos. A nosotros nos diseñó Dios para hacer las funciones en el cielo. No nos diseñó para lidiar con ninguna separación. Vale, en esta tercera división, ¿qué pasó? El ego genera culpabilidad y miedo para sobrevivir y mantener la separación y el estado del cielo, y el Espíritu Santo pasa a ser inconscientes. ¿Pero por qué? Porque los negamos, porque los rechazamos. Porque solamente un recuerdo que dijimos, no, no es así, no puede ser. Yo me siento mal, yo siento mucha culpa. Yo estoy desconectado. El cielo, la unidad, se tiene que haber roto. No existe, no la percibo, no la. Entonces, no. ¿Qué ocurre? Que pensamos que habíamos destruido el cielo. Y habíamos destruido la unidad. Y habíamos hecho daño a Dios. Le habíamos matado. Porque si Dios es unidad y la rompemos, desaparece la unidad. O sea, matamos a Dios. Pero seguimos sintiendo que hay algo más allá. ¿Y qué es eso que hay más allá? Pues Dios. ¿Pero qué Dios? Ya no es el mismo Dios, ya no es el Dios de unidad. Entonces ya la mente nuestra, ya en la mente ego, nos dice, no, es que resulta que es un Dios vengativo o colérico. Es un Dios cabreado porque has estropeado su creación. Has hundido el cielo, lo has destrozado y entonces Él se va a vengar, te va a matar, te va a castigar. Y de ahí viene toda la interpretación de Dios de miedo y castigo. Que se refleja en las religiones, ni más que verlo. El Dios colérico castigador por el pecado. ¿Mm? Que aquí pecado, el curso hace referencia a pecado, a creencia en la separación.
Con lo cual la religión no estaba muy desencaminada cuando dice, mira, por culpa del pecado, va Dios y te castiga. Claro, por culpa de una creencia en la separación aparece un Dios castigador. Si no, no existiría. Vale. El ego genera culpabilidad y miedo para sobrevivir él, la estructura de pensamiento. Porque es que la mente se asocia a ese ego. Al asociarse a ese ego, piensa que va a morir si muere ese ego. Claro, el ego, la existencia del ego, es que cree que va a morir en el momento en el que nosotros... os explico. Si la mente se asocia al ego y el ego desaparece, la mente cree que va a desaparecer y va a morir. Entonces, esa mente está apoyando esa estructura de pensamiento y son nuestras resistencias. Es lo que va en contra de que, de que nosotros despertemos, ¿de acuerdo? Lo que hace que nos mantengamos aquí eternamente, en este estado, ¿de acuerdo? De sueño y de separación. Y Ernesto, ¿podés hablarnos un poco de las resistencias? O sea, ¿por qué? Porque toda esta explicación, ¿no es cierto que es tan metafísica, Sí. ¿no? Pero que es necesaria comprenderla, porque si no es como que no sabemos qué es lo que estamos aparentemente haciendo, aunque no hacemos nada. Eh, ¿Por qué nosotros sentimos aquí, ¿no? En nuestra experiencia, tantas resistencias a realmente, podemos llamar, no sé si decir despertar o no sé cómo sería el proceso, porque el camino hacia la liberación le pusimos a este encuentro, ¿no? A liberarnos. ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo esto y por qué a veces en muchos caminos aparentemente, ¿no? Muchos aparentes caminos espirituales, las personas transforman su ego material en un ego espiritual y en realidad nunca terminan de liberarse, o sea, creen que se liberaron, pero en realidad no se han liberado, ¿no? O sea, ¿cuáles son las resistencias? Y como antes ya nos explicaste cuál era la verdadera liberación, pero bueno, si podemos engarzar eso para entenderlo un poco más. No, es que realmente mola, porque te vas a reír, porque las resistencias no existen. A decir, otra vez, o sea, yo es que ahora mismo voy y veo que hay una resistencia y me dices que no existe. Mira, no hay una resistencia en sí. Ahora te cuento. Estamos hablando de casi 14.000 millones de años, de unos 8.400.000 vidas. Entonces, se ha creado una especie de inercia. Digamos que nosotros hemos guardado en la mente un comportamiento, una forma de actuar, una identificación que hemos mantenido ante tanta vida y tanta historia, que en el momento en el que queremos cambiarla, la mente nos dice, ah, sí, pero si era de otra forma. Y nos muestra cómo era. ¿Me entiendes? Y luego la estructura de pensamiento ego tiene una cosa, tiene un as en la manga, que es el inconsciente. Cuando nos metimos en el universo, cuando se creó un universo, que eso lo iba a explicar después, pero ahora lo explico, resulta que era para escondernos del miedo de la culpa y del Dios castigador, que esa creencia que estaba yo diciendo. Y entonces nos legamos y pasó a ser inconsciente. Digamos que... ¿y qué ocurre? Que en nuestro inconsciente se guarda mucho miedo, mucho sufrimiento, mucho dolor y mucho horror. En el momento en el que nosotros queremos avanzar hacia la totalidad, el ego nos recuerda el horror del que estamos escapando. Y de ahí nace mucha resistencia. De ahí nace que hay personas que se meten en mucha espiritualidad y tratan de hacer mucho ejercicio y de pronto se encuentran unos días después pues teniendo unos estados de agresividad, de pena, de dolor, de sufrimiento, ¿me va entendiendo? Así, porque realmente, digamos que del inconsciente les sale algo que les está recordando que están ahí por algo. Claro, y Pero lo eso que es... sale, discúlpame, lo que sale del inconsciente, ¿no? Para que la gente lo pueda entender. Ese contenido que sale del inconsciente se manifiesta, ¿no? De manera así como, por ejemplo, no sé, rechazo hacia alguien o querer, puede ser hasta querer matar a alguien, ¿no? Ya yéndonos al extremo, o querer matarnos a nosotros mismos. Bueno, claro, a ver, es que el tema es... sí, a ver, es que el odio es un pensamiento... vamos a ver, el ego, y eso sí que lo describe muy bien Susana Artiz, es un pensamiento de muerte. Es un pensamiento de destrucción, o sea, está basado en yo soy individual, Dios me va a matar y tengo que sobrevivir como sea. O yo o él, ¿entiendes? Por ejemplo, es un pensamiento en el cual queremos matar a Dios, lo dice también Ken Wande. Matar a Dios para sustituirle porque estamos viendo que mientras Dios exista estamos amenazados por él. O sea, es un pensamiento de locura. Esa estructura de pensamiento de locura, con un armamento que es una cantidad de miedo terrible,
está en nuestro inconsciente. Si a cualquier persona se le abre un estado de miedo terrible, llega un momento en el que la domina. Y la domina mental y emocionalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Ese miedo extremo la lleva a querer matar, a querer asesinar, a destruirlo todo. ¿Me va entendiendo? O sea, de hecho, aquí en España no existe la defensa propia, pero existe una cosa que es semejante, que es el miedo irrefrenable. O sea, cuando una persona va a hacerle daño a otro, si el otro tiene un miedo que no puede controlar, sencillamente mata a otra persona. No, lo siento mucho, pero es que yo es que tenía mucho miedo, yo creía que me iba a matar y por eso me defendí de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, las resistencias no son otra cosa que la inercia. ¿Vale? ¿Por qué? Se creó un guión. Porque claro, es que estamos diciendo cosas que todavía no he llegado dentro del cuadro. Pero si quieres avanzar el cuadro, ya explico todo el sistema de resistencias. Ah, dale, avanzá en el cuadro así para que sí nos alcanza el tiempo, porque después se nos va a cortar. Pero estamos haciéndolo bien, porque mira, ya hemos estado hablando mucho del ego, de la estructura de pensamiento del ego. El ego genera culpabilidad y miedo para sobrevivir, mantiene la separación, bla, 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 bla. Haber hecho daño a Dios nos ofrece una solución. Vale. El ego nos ofrece una solución al miedo de la culpa, que es escondernos dentro de un universo, ¿no? Dentro de un objeto realmente, es asociarnos con un objeto. Y ese objeto que creó fue el universo. En el momento en el que se generó el universo, el ego sencillamente utilizaba la mente, ¿no? Y lo hizo por ley de causa y efecto. Entonces, ¿qué ocurre? Generó una causa y todo lo demás es un acontecimiento, es una ristra de efectos, causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Con lo cual, el destino de todas las cosas que hay en él está predeterminada, por eso es un guión. Se creó el espacio en el tiempo, pero dentro de ese tiempo, todo ya estaba hecho en el momento de hacerse. Es curioso eso, es un poco difícil de entender, pero el hecho es que ya lo tenemos que tomar por ahí, de que creó el espacio del tiempo y la totalidad del tiempo se creó en un instante. Solo que la conciencia lo experimenta como si fuera lineal, como si estuviéramos viviéndola, pero el guión se creó todo de una vez. Y estamos viviendo dentro de un guión que está o sea, digamos, te explico, está concentrado en un punto, todo el tiempo y el espacio. Y toda nuestra conciencia está concentrada en un punto. Os explico, mira, cogemos un DVD con una película y daros cuenta de que toda la película, con todo el tiempo de la película y todo el espacio que se ve en la película está concentrado en un punto, que es el DVD de la película. ¿Va entendiendo así? Vale. Y si luego vamos a un reproductor, nos podemos mover a través del tiempo de la película, que es el minuto tal, que es el minuto cual, que es este acontecimiento, pero todo realmente funciona al momento. Bueno, pues el tema es que creó un universo en el cual había un guión. Vale. Ese guión nos domina. No podemos hacer nada dentro del guión. Todo lo que hagamos es porque el guión nos ha llevado a hacerlo. Porque hemos evolucionado, porque el personaje ha evolucionado de forma que si elige una cosa es porque estaba predispuesto por esto, por lo otro, ¿me entiendes? Esa es la base de ver a tu hermano inocente y de vernos inocentes como personajes. Porque son personajes ilusorios en los que la conciencia no tiene capacidad de poder cambiar nada. Con lo cual no es creadora de nada. Nadie es el hacedor de ninguna acción. Y de ahí Ramés Marquesar, en sus libros y sus enseñanzas, se centra en eso. Y es una de las más potentes, por no decir la más potente enseñanza de Vedanta para liberarse. La de nadie es el hacedor de nada. La de que somos la totalidad, somos la conciencia pura. Y todo lo demás que estamos viendo, sencillamente es una sucesión de acontecimientos en los que no tenemos intervención. Al igual que no lo tenemos nosotros, nadie lo tiene. Con lo cual todo el mundo es inocente. Ahí vamos a que si Dios es inocente, el tomador es inocente, el Espíritu Santo también es inocente. Si todo es inocencia, ¿qué ocurre? ¿Dónde está la culpabilidad? En ninguna parte, no existe. Y en el momento en el que tomamos conciencia de que la culpabilidad no existe, el miedo también desaparece, porque el miedo tampoco puede existir, ya que si no somos culpables de nada, no hemos hecho nada. ¿De qué tenemos que tener miedo? Y ahí es donde digamos que el velo que cubre nuestra conciencia se va y podemos ver la realidad de que estamos todavía en el cielo, ¿de acuerdo? De que no hemos salido de él. A ver, acá Liz quiere hacer una pregunta. Sí. A ver, claro. vos podés, ahí está, a ver, ahí está, se escucha. Hola. Hola, Liz. Hola. Bueno, con respecto a lo que ahorita está diciendo, se puede decir que aunque supongamos
yo me siento triste, me siento feliz. Eso se puede decir que, como dice usted, que de lo del guión que ya está, entonces se puede decir que pues eso va a ser así, porque el guión ya está escrito, se puede decir, hoy me siento triste porque ya estaba así, se podría decir, o cómo. O Sí, bueno, no sé si estoy es entendiendo. así. Es así, pero voy a ir más allá. Es mentira. O sea, el personaje es ilusorio, entonces las emociones del personaje son ilusorias. Es tu Ajá, identificación con el personaje, el que te creas Liz, lo que hace que pienses que estás tú triste, pero tú no estás triste. ¿Me vas entendiendo? En el momento en el que tú te ok. vas desapegando del personaje y le vas dejando de dar realidad, ¿eh? Ese personaje va teniendo cada vez menos influencia en ti y vas sintiendo las emociones, pero te afectan cada vez menos como conciencia. ¿Me va entendiendo? Ajá. Esa es Sí, sí, la... o sea, es lo que usted dice, que yo no soy el hacedor, Claro, o no eres el sea, personaje, no. ajá, Eres la ajá, conciencia pura. Eres lo que sería la mente de Cristo, que nos hemos olvidado que tenemos, ¿m? Observando el personaje. ajá. Ahí es donde encaja el Vedanta Vaita con el curso de milagros. Hay gente que piensa que es de algo diferente. Es no dualidad, solo que explicada de otra forma. ¿Mm? Como es muy fuerte y muy burro el decir a una persona de pronto, oye, tú no existes y lo que estás sintiendo no existe, tu familia no existe y nada existe, ¿eh? Eres una conciencia abstracta de la que no estás experimentando, pues claro, la gente no lo entiende. Es demasiado avanzado. Ni siquiera los alumnos de los grandes maestros, ¿eh? Podían entenderlos. Así que, ¿qué hizo Jesucristo? Que a fin de cuentas es una manifestación del Espíritu Santo igual que otros maestros. Es la misma conciencia del Espíritu Santo, una unidad. Pues dijo, bueno, pues voy a sacar el curso de milagros. Y el curso de milagros es una forma más light, ¿eh? de hacer que la gente avance hacia la verdad y hacia la luz. ¿Me va entendiendo? Sí, Claro, Ernesto, porque con lo que estabas diciendo vos recién, ¿no? Que es decirle a la gente que no existe, claro, obviamente la conciencia que no está preparada, eh, porque es como que te dijeran no sos nada, o sea, y todo lo que vos hiciste no sirvió de nada, no tenés ningún mérito, no esto, no Claro. el otro, claro, y totalmente identificados como estamos con este ego, es terrible, es como la muerte, ¿no? Se experimenta como una muerte. Claro, claro. Es que vamos a ver. Pongamos que soy el Espíritu Santo. Y entonces digo, vamos a ver una cosa. El universo que creó el ego es ilusorio. Entonces le voy a decir a la conciencia tomadora de decisiones que es ilusorio. ¿M? Y en el momento en el que ya vaya dejando de darle realidad, pues yo le voy diciendo cómo es la verdad, cómo funciona la verdad. Es que todo lo que ocurre en el ¿Cómo? guión forma parte del guión. Incluso las Mm. intervenciones del Espíritu Santo, en el cual va sugiriendo el Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es decirnos, mira, a través del Vedanta, que todo es ilusión, que somos la conciencia pura, y a través del curso de milagros, decirnos de que realmente el universo que hemos creado es a través del miedo de la culpa. O sea, digamos que son formas de decirnos, mira, pero realmente todo es ilusorio. Ella decía, eh, es que yo me siento o no me siento. Es que es muy fuerte decirle, no, es que no eres un cuerpo, no eres el personaje, con lo cual no te sientes. Es mentira que te sientes nada. Es la pura conciencia. Mírate desde arriba y observa sencillamente los sentimientos y los pensamientos. Ah, sí, antes de que se me olvide, ¿cómo parar los pensamientos? Que es lo que decía yo antes en el otro Zoom. Ah, ¿Cómo sí, parar los sí, pensamientos? explícanos Vale, eso, que es padre. cuando los, importante. cuando los, Ah, cuando los observas, cuando los observas y los quitas poder. Tú sencillamente, tú les das realidad. Y contra más realidad le des, más te viene. ¿Entiendes? Más, pero en el momento en el que ya te desapegas del personaje, los pensamientos que se generan con ese personaje cada vez son menos, el ego se va debilitando. Y cuando tú simplemente los observas y pasas totalmente de ellos, te estás poniendo desde la conciencia a observarlos y esos pensamientos cada vez tienen menos sentido, el ego va desapareciendo. Y luego la técnica de Ramana Maharshi, que era la de hacer que la fuente creadora de los pensamientos, que era el pensamiento yo, el yo individual, o sea, el primer yo que apareció con el tomador de decisiones, que lo apunté aquí, vaya a la fuente. Si va, en vez de ir hacia allá, hacia el universo, hacia la creación, hacia yo soy un cuerpo, va hacia el otro lado, hacia la fuente. Se pregunta quién soy yo y cuando busca su fuente se encuentra con que no es nada, con que no existe, con que no encuentra nada de la fuente. Pero el hecho de que la mente vaya a la fuente hace que vaya recordando su identidad.
¿Lo entendéis por qué es sana la indagación? Porque en ese momento la mente lo que hace es que dice, a ver, ¿quién soy yo? Y va a la fuente y entonces es una ruptura en la cual la mente de Cristo puede hacer que recuerde su identidad. ¿De acuerdo? Bien, pero jolín, Claro, explicar aquí Vedanta, pero podés curso y todo al mismo explicar, tiempo. sí, podés explicarnos un poco hacia dónde, o sea, porque es difícil esto de la autoindagación. No, es muy fácil. No, no es difícil, pero bueno. A ver, ¿qué es lo que estamos indagando? O sea, porque viste que la indagación se basa en preguntar quién es el que experimenta, quién que tiene estos sentimientos, quién es el que Bien, desea, quién, ¿no? Con este famoso Silvina, quién. hay veces que hago referencia al Vedanta, otra allá, pero porque a nivel general quiero que veáis esto sencillamente. Cuarta división, la creación del universo. Nuestra mente ha quedado fragmentada en trillones de formas sumidas en un sueño en el interior del universo. Vale, quedó fragmentada. O sea, que cuando volvamos, como vayamos a volver otra vez a totalidad, nos daremos cuenta de que somos el mismo ser. Por eso forma parte del perdón que cuando veas a tu hermano sepas que eres tú mismo. Y el Vedanta hace lo mismo. Todo brota de sí mismo, todo es una sola conciencia. ¿De acuerdo? En el momento en el que vemos eso, damos la vuelta a la cuarta división. Vale, seguimos. El universo físico es una proyección de un pensamiento de separación. Hemos olvidado a Dios, el cielo y el Espíritu Santo. Tomamos como real al ego y a su universo. Claro, ese es el tema. Es el tema del universo físico. Es una proyección de un pensamiento. Realmente todo el universo es un pensamiento que está en nuestra mente. ¿De acuerdo? Hay muchas fuentes que lo dicen, pero con este cuadro se entiende bien. ¿De acuerdo? Y ya con eso ya acabo el cuadro. O sea que, por ejemplo, una práctica, por ejemplo, que nos puedas dar de cómo practicar la autoindagación, porque eso la gente me pregunta a veces y por más que uno, bueno, sube videos y, y lo va explicando, nos queda como que el ego, como se cree que es hacedor, cree que necesita una práctica y que tiene que hacer algo, ¿no? Y cree que está haciendo algo. En realidad no estamos haciendo nada, pero pareciera como que estamos haciendo algo. O sea, ¿cómo se puede entender esto? ¿No? Porque Es muy fácil. Es muy sí, fácil, mira. El ego espiritual. Es que también forma parte de todo. O sea, eh, si tú estás en la conciencia, sencillamente haces las cosas como tienes que hacer. Pero si le dices que el ego dirija la liberación, entonces el ego inventa muchas cosas en las cuales él se cree el protagonista de las cosas. Y él se cree, y dentro del pensamiento de separación, ve a su hermano y se cree superior a su hermano porque resulta que... Pero es que es normal. El ego, mira, he estado explicando que las cosas reales son todas inocentes, pero ¿y las cosas irreales qué son? ¿Inocentes o culpables? Porque podemos decir, es que toda la culpa de lo que estoy viviendo es del ego. Hay mucha gente que dice, no, esto es culpa del ego. No, no es culpa del ego, porque es que el ego no es nada. Es solamente una estructura de pensamiento. Es como Windows, es un programa informático. Windows es un programa informático y el ego es un programa de la mente. Entonces el ego es inocente. Entonces cuando al ego le dices, voy a crecer, él toma el mando, hay momentos que toma el mando, y piensa, yo voy a crecer. O sea, el ser individual va a crecer. E inventa eso, inventa el ego espiritual, inventa el sentirse maestro, ¿me van entendiendo? Inventa un montón de cosas. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ser individual y ponerse por encima de los demás. claro, hay alguien que le está ladrando el perro, que apague el micrófono. Ay, si pensaba que tu perrito. No, 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 el mío no, el mío no. Está upa mío la perra mía. Perdón, sí, yo lo dejé abierto. Para que no nos salga el perrito ladrando. Es Eh, culpable, la mandémosla a un universo infernal. claro, o sea que en realidad la comprensión viene cuando nos damos cuenta que el bien y el mal no existen, que la oscuridad y la luz tampoco, o sea que no hay, que la dualidad en realidad no es real. Que Claro, el sueño claro. la dualidad forma parte, o sea, es parte del sueño. Cuando No, comienza el verás, sueño, ¿o no? que lo que queremos real no es real. Es todo un sueño ilusorio y miedo, culpa, que si yo soy una persona, todo eso, todo es irreal. Entonces me vas a decir, ¿y qué es real dentro de nosotros? De que somos una conciencia, entonces somos una conciencia que estamos sencillamente teniendo una experiencia de, claro, porque tú me decías, no, pero, a ver,
Es que resulta que tampoco hay que rechazar la experiencia que tenemos. Y ahora, ya le vamos a decir una cosa muy importante, que es lo que se llama la mente funcional. Que es la mente de una persona que ha tomado conciencia de su ser, pero que sigue funcionando en el mundo. ¿Mm? O sea, hay muchas personas que piensan que una vez que se han liberado, que su conciencia se ha liberado, por decirlo mejor ya, ¿eh? Pues ya se convierte en un vegetal, en una ameba, o sea, alguien que no puede funcionar en el mundo porque no tiene ego. Como si el ego fuera fundamental para funcionar en el mundo. Y eso no es así. El ego realmente no sirve para nada. Porque nosotros podemos funcionar en el mundo sencillamente con nuestra mente funcional, o sea, con la mente que nos lleva al guión. El mismo guión que nos provoca las resistencias, nos provoca los pensamientos, los sentimientos, que estábamos destinados a vivir en el mundo para que nos movamos. De ahí el por qué una de las cualidades que tiene uno que tener para liberarse es la plena aceptación. No es la resistencia, sino la aceptación a lo que es. Sencillamente la aceptación a lo que es, porque lo que es no es nada y lo que es no nos afecta. Entonces nosotros desde la conciencia que lo observa, lo vemos así. Y cuando nosotros nos liberamos, o sea, liberamos nuestra conciencia del apego a los objetos y al cuerpo, sencillamente el personaje sigue funcionando igual. Igual o algo modificado porque ya nos hemos liberado, pero a fin de cuentas sigue funcionando. Claro, yo quería decir algo, Ernesto, que se me vino, porque esto es importante. Muchas personas creen que porque practican o están en un camino espiritual, no van a sentir más dolor ni placer, o sea que no va a haber nada en la vida, que la vida, como decías vos, va a ser una ameba, una seta, un hongo, que no sé, que te transforma en algo que, ¿no? Y Pues sin sí, sí, embargo, y sin embargo no es así, no es para nada así, porque como verás, es que has dicho una cosa muy importante también, lo del dolor. Si nos vamos a Ramana Maharshi, resulta que sufría dolor, parece ser que entiende, y es Nisargadatta Maharaj también, que tiene una enfermedad, sufría dolor. Y luego tenemos a Gary Renard que dice que la mente libre de culpa no siente dolor. ¡Wow! Dices, qué contradicción. claro. Ahí yo Y creo que hay una mala interpretación por parte de todos, ¿no? bueno, lo estoy investigando un poquito, pero el tema es el siguiente. Si nos vamos a otros grandes maestros, nos damos cuenta que, por ejemplo, la Ini Masaya, que aparece en el libro de autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, era un ser con unos poderes y unas capacidades impresionantes. Y si nos vamos a Nisargadatta Maharaj, nos damos cuenta que de poder es nada. Un tío corriente que hablaba de cosas normales y fumaba puros y parecía más normal y corriente que nadie. Entonces, la diversidad que hay de las personas que desvelan el velo de su conciencia es tan grande que poder coger un patrón y decir, mira, esto es así porque es así, ¿m? Es muy difícil, porque en cuanto yo te diga un ser iluminado se muestra de esta forma, me vas a decir no, porque resulta que hay otro que lo hace de otra. Yo creo que eso sencillamente es el plan. ¿Pero el plan de qué? El plan de la conciencia que nos libera, el plan del Espíritu Santo. En cuanto a Nisargadatta Maharaj, sencillamente siguió con su guión de persona normal y corriente hasta que se liberó del todo. Y él no era tonto. Él cuando iba a morir, su cuerpo, decía que era maravilloso, porque él se liberaba de su conciencia completamente de lo que era digamos, el cuerpo, con el cual no se identificaba ya. Y luego tenemos otro tipo de seres que podemos hablar de otros grandes yogis y otras historias que, aparte de coger y liberar su conciencia, se dedicaron a desarrollar capacidades porque les dio la gana. Pero, digamos una cosa, la mente de un ser liberado, ¿qué mente es ya? Es la mente del Espíritu Santo, es la mente utiliza ese sistema de conciencia, que es el sistema de conciencia que está entre la mente de Cristo, que no entiende cuatro joropos de la oscuridad, o sea, del sueño, y nuestra mente ego. Entonces, en la mente del Espíritu Santo, más o menos, la que ya le dicta a un ser, y la guía y la lleva a si tiene que sufrir o no sufrir dolor, o a si tiene que hacer cosas que parecen milagrosas, como andar sobre el agua, materializarse, o hacer otras cosas, o sencillamente sigue una vida que parece normal. El plan del Espíritu Santo para la salvación ya es complejo. Solamente se dedica el Espíritu Santo a tratar de hacer que cada parte de conciencia recuerde lo que es y le elija a ella para
que deje de identificarse con el mundo de la forma y del ego. Es posible que en la India, como se cree que los seres tienen que tener poderes una vez liberados, pues cada ser que se libera pues tiene unos poderes impresionantes, y lo hace. Pero resulta que lo mismo se libera Paco el carnicero de aquí al lado, de la carnicería de tu esquina, y el hombre sencillamente habla de su conciencia, y no me manifiesta ningún poder. Es muy difícil juzgar precisamente el por qué elige el Espíritu Santo hacer que unos seres desarrollen tales cosas y otras. Dice Ernesto el Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo. ¿Qué sinónimo tendría el Espíritu Santo en el Advaita? ¿Qué sería? Como para... Lo mezcla, te explico. Yo según he leído, lo mezcla porque hay veces, por ejemplo, que Ramana Maharshi habla de que él está en sí mismo, la conciencia de sí mismo, que realmente estaría en la conciencia del Espíritu Santo. Pero otras veces habla del sí mismo como la totalidad, como Dios, o sea, habla como si fuera el Dios absoluto, como si fuera la mente de Cristo. O sea, digamos, el ser, ¿sería el ser, el Espíritu Santo? ¿La conciencia de ser? Cuando... Sí. Mira, te explico. Sé quién soy, sería. No, verás, ¿no? Te explico. El Vedanta lo hace de la siguiente manera. El Vedanta te habla de que cuando un ser se libera, o sea, cuando libera su conciencia y está encarnado, digamos que él está en el sí mismo, él está en el ser real, él tiene la conciencia de lo que sea. Entonces podemos decir que ahí podemos decir que es el Espíritu Santo más o menos el que funciona. Pero ellos creen que una vez que ya han perdido el cuerpo, ya se liberan del todo y van a la mente uno, van a la mente universal, se funden con la totalidad, van entendiendo, digamos que ya volverían a Dios, al cielo, me va entendiendo, volverían a tener la mente de Cristo. Realmente ahí es donde el curso de milagros gana porque es más específico y nos dice sencillamente lo siguiente: mientras estemos en un cuerpo, estamos en el ego, porque funciona con nuestro cuerpo. Luego nos liberamos y sencillamente estamos en la mente del Espíritu Santo. Cuando dejamos el cuerpo, seguimos estando en la mente del Espíritu Santo. Fuera de, me va entendiendo, pero dentro del universo, esperando a que Dios estemos todos ya liberados para que Dios dé el último paso y nos regrese al cielo. ¿De acuerdo? Ahí es donde está más claro. El Vedanta es una herramienta tremenda, pero el Vedanta, claro, por falta de personas que lo desarrollasen, pues se ha quedado en una información, digamos que hay muy poca información sobre ella, porque el Vedanta original se distorsionó y se pudrió, y gracias a la aparición de Ramana Maharshi, de Maharaj y de Ramir Balkesar, se ha vuelto a revivir todo el tema y volvemos a tener una información muy fidedigna y muy actual de lo que es el Vedanta. Pero claro, muchos, bueno, hemos pasado y seguimos estando todavía en el camino del curso, ¿no? Porque es como una manera de acceder a esta no dualidad del Vedanta que parece tan abstracta, porque no utiliza tantos términos, tanta cosa como el curso que nos da tantas palabras para que entendamos. No, pero ya te lo explico. Es que es muy fácil. Es que es todo tan fácil. Mira, observa. Antiguamente, ¿quién eran los alumnos de los grandes maestros? Las personas, los adeptos, que eran capaces de hacer grandes sacrificios y tenían una gran sumisión para que un maestro le enseñase. O sea, personas que tenían ya, tenían muy claro que querían escapar del sufrimiento. Esto no lo encontramos aquí. Salimos a la calle y nos encontramos con que las personas, si la vida es como es, a mí me da igual, bueno, si esto me gusta, si no que lo den por culo. Es así. Entonces, el Vedanta forma parte de una enseñanza que iba dirigida a las almas, a los seres que ya estaban muy convencidos internamente que querían liberarse, y era una bendición para ello. Entonces, cuando tú le pones esa enseñanza, a esa persona le importa un bledo ya el mundo, va directamente a hacerla, a ejecutarla. Son a personas que habían logrado mucho desapego, a personas muy desilusionadas porque el sufrimiento del mundo les había ya mostrado de que no se podía ser feliz en él. ¿De acuerdo? Es así, es para seres de élite, para seres muy avanzados. Entonces, ¿qué ocurre? Y contigo con eso, muchas personas que se acercaban todavía eran incapaces de por algún apego, por alguna historia, poder superarlo. Pero los que se empeñaban en él, al final se liberaban. Vale. ¿Qué ocurre? Viene el curso de milagros.
Y el curso de milagros a la gente normal, de la calle, normal, digamos que le trata de convencer de que elija el Espíritu Santo, le hace reconocer al ego, le dice, mira, no, es que el ego que tienes es muy malo, y toda la historia, ¿me entiendes? Es para las personas que están muy apegadas, con muchos condicionamientos mentales, con muchas historias, ¿me entiendes? Dándole mucho poder y mucha realidad a su vida, para irlas sacando de ahí. ¿Va entendiendo? Es para todo tipo de personas. Ahora, menos los niveles superiores. El nivel superior del curso de milagros es no dualidad pura. Es solamente lo real existe, lo irreal no puede afectar a Dios. O sea, eso es así, punto. Eres lo que eres y se ha acabado. O sea, no puedes dar concesión. Y si no das concesiones, te liberas. ¿Vale? Por eso el curso de milagros está en 3 niveles de conciencia. Pero por eso te digo que el Vedanta es más difícil de entender por eso, porque da para personas que ya quieren liberarse por todo en medio. Yo, por ejemplo, ayer estuve en un grupo de enseñanza y la gente eran como niños. Se les decía cosas muy bonitas, ilusionados, ¡ay, qué lindo, qué bonito, que no sé qué! Y pensaba, si yo les dijese la cruda realidad de lo que es el camino y lo que se van a encontrar, ¿cuántas personas lo seguirían? ¿Vendrían aquí? Lo mismo ninguna. Una, dos. Sencillamente decían, no, por Dios. Ay, es que voy a sufrir, es que lo voy a pasar mal, es que me tengo que esforzar. Ah, no, pues fuera. Me voy a otra cosa que me guste más. ¿Lo entiendes? Por eso los niveles básicos del curso de milagros son de mucho rollo. Hoy esto, lo otro, y el ego, no sé qué, no sé cuánto. Pero el nivel avanzado del curso de milagros no. En el nivel avanzado, sencillamente tú eres el Espíritu Santo y tú tienes que ver con la visión de Cristo a todos los seres y se acaba. Y si haces eso, adelante. Si tienes huevos para hacer eso. ¿Me entiendes? O sea, así, dicho, claro. Claro. Es como que, bueno, a veces yo le explicaba, cuando hacíamos las reuniones, que claro, el curso de milagros como que está diseñado para una mente, digamos, infantil, ¿no? ¿Mm? Que necesita, que está muy aferrada a las creencias aquí del mundo, ¿Mm? del cristianismo especialmente, ¿no? Que Dios, que el Espíritu Santo, por eso utiliza esas palabras. Y muchos, bueno, estudian el curso y se quedan estancados en ese nivel porque, bueno, están con el perdón, que perdono a mi hermano, que hermanito querido, que las bendiciones, que voy a ser más bueno, que van a mejorar su personaje, que van a obtener cosas en el mundo, que no sé qué, que no sé cuánto, que ahora que santo que soy, y bueno, y se quedan ahí, ¿no? Pero si cuando el curso realmente va funcionando, que realmente va sacando toda tu culpa inconsciente a flote, y realmente ocurre el perdón, el verdadero perdón del que habla el curso, realmente pegas podríamos decir, un salto, no sé, bueno, no quiero decir cuántico porque, bueno, está de moda, pero un salto que realmente te das cuenta que el Espíritu Santo, como dijiste vos recién, que es uno mismo, y que el ego también es uno mismo, o sea que no hay nada de eso, o sea que no son entes, no son entidades que están ahí en alguna parte. Eh, que todo ocurre en la conciencia, o sea, solo hay conciencia. Pasa que la conciencia está identificada con como decías vos, ¿no? O que dice Maharshi. Cuando mira hacia afuera es el ego, cuando mira hacia adentro es el sí mismo. O sea, es una cuestión de mirada. Pero quizás la palabra mirada no sé si es la correcta. O sea, quizás hay que usar otro término, no sé. No sé si vos tenés otro término ¿Para? para usar, en vez de mirada, ¿no? Porque yo siempre estoy con esto de que es mirar, pero bueno, yo comprendo bien lo que es mirar, pero muchos confunden lo que es mirar con otra cosa. Sí, pero no te sigo. Entonces, ¿a qué llamas tú mirar exactamente? Para mí mirar es como el darse cuenta, es como ubicarme, ¿no? Bueno, el curso de milagro le llama el tomador de decisiones, ¿no? En la Advaita no sé cómo se llamará. Es ubicarme en esa conciencia que observa y que se da cuenta que cuando mira hacia afuera, o sea, cuando está atrapada o está identificada con los objetos, con lo ilusorio, está separada, sufre, o sea, se cree la película. Y cuando se da cuenta de que esa no es su realidad, que su realidad es el ser, ¿no? Conciencia, bueno, como dice el Advaita, ¿no? Ser, conciencia, plenitud, o sea, Satchitananda es mi verdadera realidad, lo que yo soy, no sufro, no hay sufrimiento porque no estoy identificada, o sea, estoy hacia adentro. Yo a eso es como que le llamo mirar. Para empezar, desde que estamos en ilusión,
el Espíritu Santo lo que hace es que trata de meternos pensamientos correctos, ¿no? Por eso se le llama mentalidad recta, y el ego mentalidad errada. El ego sencillamente hace que nos identificamos con un cuerpo y desde que nacemos nos da todos los condicionamientos para decirnos nuestros propios padres, nos da un espejo o un reflejo de nosotros, nos dice, mira, es que eres un cuerpo, eres esta persona, no sé qué. Y el Espíritu Santo lo que hace es que te dice, te da pensamientos en base a que tú, en base a la insatisfacción, y esos pensamientos, si los das como reales, vas rechazando los otros, son opuestos al otro. Entonces, darse cuenta, esencialmente, las personas que se dan cuenta de que existe otra realidad, como tú dices, de que sencillamente es porque han dado como reales los pensamientos que le vienen del Espíritu Santo. ¿Mm? Pero es así, o sea, lo dice el curso, lo dice que a lo largo del tiempo muchas veces la voz del Espíritu Santo habla, pero que nunca se la escucha y está ahogada por la voz del ego, porque la hemos hecho tan fuerte a base de hacerla real, de que ya los otros pensamientos que nos llegan los damos como irracionales y no los entendemos y los apartamos. Entonces, la diferencia que hay entre una persona más avanzada y menos avanzada en este camino es sencillamente el grado de realidad o de irrealidad que le da a cada estructura de pensamiento, ¿no? A la que le llega el Espíritu Santo, a la que le da el ego. En el momento en el que le da más realidad a la del Espíritu Santo, digamos que el guión va tomando un camino más, ¿me entiendes? Digamos que el Espíritu Santo va tomando el mando más de esa persona. Esa estructura de pensamiento de la mente va modificando y se ve a lo mejor un guión más hacia la espiritualidad, con distintas experiencias, me va entendiendo. Pero todo forma parte del guión. Realmente no es que la gente se salga del guión o que se modifique, no, es que todo forma parte de un guión que se hizo y se acabó. Incluso la salida de él. Claro, No sé si por eso el curso dice el guión ya está escrito, o sea, claro que está escrito. y no soy el hacedor, o sea, lo que pasa que también se puede malinterpretar como que no soy el hacedor, que bueno, que no tengo que hacer nada y que me tiro al pasotismo y que no hago nada, ¿no? Que ahora soy indolente y no me importa nada de nadie ni de nada, porque también se puede, ¿no? Como la mente es muy extremista, ¿no? La mente, especialmente la mente ego, ¿no? Es extremista, va hacia el polo, los polos, ¿no? Y dice, bueno, Que o lo, soy que así o lo, soy asá. Bueno, que lo hagan, mira, que hagan lo que quieran, es que no van a poder, es que tienen todos los condicionamientos que les va a llevar a seguir la vida toda como la quieren seguir, aunque piensen, sí, que el curso de milagros, esto es ilusorio, pues puedo hacer lo que me da la gana, puedo robar, matar, que lo hagan, no van a poder porque tienen un sistema de condicionamientos, y si resulta que lo hacen, era porque de todas formas, aunque no tuvieran la mentalidad del curso de milagro, lo iban a hacer de todas formas, porque tienen sus impulsos. Los condicionamientos muchas veces son los impulsos que uno tiene hacia hacer una cosa o hacer otra. Si una persona dice, no, como esto es ilusorio, me da igual, yo me tiro en la cama y no hago nada, porque nada tiene sentido. Eso era porque ya era un vago por naturaleza y ya utiliza esa excusa. ¿Me voy entendiendo? O sea, claro, está la condición tiene que ver con lo que dice la Advaita de las basanas y las tendencias, ¿no? Esas semillas que traemos como que el programa, o sea, como que el programa, o sea, el cuerpo-mente sigue un programa, cada cuerpo-mente, ¿no? Vale. Aparentemente, ahí. Vale, lo que quiero enseñarle a las personas que ven el vídeo es que Mm. sencillamente que no se preocupen por su vida en el momento en el que se liberan o van liberándose. Que las cosas mejoran pero poco a poco, de que son varias encarnaciones, de que son muchos años, de ir eligiendo lo correcto. ¿Por qué? Porque se va deshaciendo y lo vamos desconectando de la identificación con el cuerpo y los objetos, sencillamente. Pero que se puede lograr las tres cosas. Se puede lograr, primero, estar en un estado de paz constante, porque en cuanto ves inocencia absoluta, realmente ya no tienes sufrimiento interno, porque realmente no hay nada que te lo provoque. Yo, por ejemplo, vamos a ver, yo aplico el perdón. Y si le aplico a una cosa, resulta que mismo no me siento bien. Y digo, vaya, lo he aplicado, pero no me siento bien. Y lo sigo aplicando a la misma cosa y me olvido. Y esa es una de las cosas que no saben las personas. Tienes que buscar las otras cosas a las cuales le arrojas culpabilidad. Si tú a todas las cosas que te llegan le quitas la culpabilidad y le aplicas el perdón, al final te quedas en un estado de paz, de éxtasis. ¿De acuerdo? O sea, pero a todas las cosas, tanto si son reales, irreales,
¿Me entiendes? Si está en este mundo, si no, el curso de milagros se centra mucho en el segundo nivel, que a tu hermano, solo a tu hermano, a tu hermano, a tu hermano, sí, pero ¿y cuándo le echa la culpa a Dios? ¿Y cuándo le echa la culpa a ti mismo como toma decisiones? ¿Y cuándo le echa la culpa al sistema? ¿Y cuándo le echa la culpa a muchas cosas, ¿me entiendes? Al tiempo que hace. No, es que por culpa de esta lluvia yo me jode y la lluvia y qué asco. Y precisamente, ¿por qué tiene que ocurrir ahora el destino? Vale, ahora resulta que también le echa la culpa al guión. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros, ante un acontecimiento, encontramos todas las cosas hacia las que proyectamos culpa, acabamos sintiendo paz, de éxtasis. El problema es que eso nos enseña en los niveles bajos. Entonces la gente le dicen, aplica el perdón y aunque no te sientas bien, tú ya está, tú lo has aplicado. Y a la próxima vez lo vuelves a aplicar. Y a la próxima vez lo vuelves a aplicar. Y la gente dice, no, pero es que por mucho que lo aplico no me acabo sintiendo bien nunca. Y eso es porque, aparte de eso que estás proyectando hacia esa persona, resulta que hay otras partes de las que no quieres ver o no te das cuenta que también estás proyectando culpa. Vale, ahí está la paz interna, emocional. Ahora vamos a la paz de la mente. La paz de la mente, ¿cómo se logra? Deja darle poder a los pensamientos, que los den. Es que no funcionan, no sirven. Si la mente funcional, o sea, si la mente que se encarga de hacerte funcionar en el mundo para que haga las cosas, te dice, haz esto para realizar esto, sí. Pero si empieza la mente a darle vueltas a los miedos, a las historias, sí, ¿qué pasará? No sé qué, y esto, y lo que ha hecho el otro, no sé qué. Pasa de ella y eso se irá calmando. ¿De acuerdo? Esto dentro del curso de milagros. Si sabes en tu indagación, mejor. Porque entonces dices, ¿quién soy yo? Y la deshaces mejor. Pero para el curso de milagros es eso, sencillamente. Deja de darle realidad a los pensamientos porque no eres lo que piensas. Porque lo dice bien el curso. Los pensamientos que piensas. Y ningún pensamiento significa nada. Vamos a aplicarlo realmente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, luego, por eso que último, vos explicás, disculpa esto de las emociones que me Uh-huh. explicaste a mí, de no proyectar, ¿no? O sea, cuando tenemos una emoción, no proyectarla en ninguna imagen, ni buscar ninguna causa, o sea, una causa No. externa a la emoción para deshacerla. ¿Vos le podés explicar de vuelta No, a la verdad, no funciona así. A ver, ¿cómo es? El ego es la mente ego es la que se encarga de crear esas proyecciones. No es que nosotros la proyectemos, es que esa mente ego ya las proyecta y después nosotros las descubrimos. ¿Vale? Por ejemplo, nos sentimos mal y internamente el ego ya las ha proyectado. Entonces nuestra mente consciente busca la razón. Ah, es por es por el otro, es por no sé qué. Y da la impresión de que nosotros estamos proyectando. Pero lo que estamos es descubriendo hacia dónde las ha proyectado ya el ego. ¿Mm? Entonces, por eso yo no digo a las personas, no proyectéis. Es absurdo, porque ellos no hacen las proyecciones. Es la mente ego la que las hace. Viene la circunstancia, bah, nos desagrada. Nosotros nos vamos diciendo, uy, hay una culpa y tengo que proyectarlo hacia eso, hacia el otro. Nadie se dedica a proyectar conscientemente. Entonces, una vez que se siente mal por una cosa y el ego te dice, es por esto, porque el ego es el que se encarga de proyectar. Tú aplicas perdón, o sea, aplica el saber que es inocente. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Te sigues sintiendo mal. Espera. El ego y piensas, ¿por qué me siento mal? El ego te dirá, es por esto otro. Ah, ¿sí? Vale, pues lo voy a ver inocente. Entonces, me sigo sintiendo mal. Y el ego te dirá, es por esto otro. Y entonces, sí, pues lo veo inocente. Hay un momento en el que ya se le acabará el ego las proyecciones. Y tú ya te sientes en un estado de éxtasis. Bueno, yo lo hago así, ¿entiendes? Entonces, maravilloso, impresionante, único, o sea, indescriptible porque el lenguaje humano no está hecho para esos estados. ¿Está claro lo que te hablo de las emociones? No, yo no lo entendí, ¿eh? Muy simple, que tú A no ver, proyectas. o sea, a ver, viene una emoción Sí, de ira, ¿no? sí. Entonces no la porque la emoción siempre el ego lo que hace es asociarla a alguien o a alguna ¿Ah, no? situación. Sí. Entonces yo en ese momento que mi mente la asocia a tal situación, digo, ¿qué digo? Que no es, o sea, me doy cuenta que no es verdad, que no es Vale, así. te cuento. A Sí, ver, sí, te cuento. Mira, resulta, te viene una emoción. Bien. Pero es que el tema es que esa emoción viene tu mente consciente para averiguar de qué es esa emoción. Y viene el ego, dentro de la mente consciente, a decirte, no,
es porque alguien te ha hecho eso. Y utiliza el recuerdo de esa experiencia. O sea, estás en la vida cotidiana, ves una imagen que es ilusoria o ves una persona que hace no sé qué, instantáneamente te sientes mal, y el ego te dice, mira lo que está haciendo, te sientes mal por eso. Eso es tan rápido que muchas veces no nos damos cuenta. Y entonces decimos, no, es que resulta que me siento mal porque tú has hecho eso. ¿Me entiendes? Es así, es una conexión. Pero lo que nos olvidamos es de que el ego muchas veces nos conecta esa culpa con varias cosas a la vez, con varias creencias. Porque si sanamos hacia ese hermano, nos encontramos con que resulta que también le echamos la culpa al destino, le echamos la culpa a nuestra mala suerte, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a no sé qué, y esas cosas no nos las dice el ego. Están en nuestro inconsciente. Entonces, como están en nuestro inconsciente, tenemos que buscarlas, tenemos que indagar, tenemos que preguntarnos, ¿por qué me sigo sintiendo mal? ¿Para qué? Para que el ego siga sacando las causas. ¿Va entendiendo la mecánica de este perdón? Vale. ¿Cómo se sana? Sabiendo que todo lo que te dice el ego es mentira y de que realmente todo lo que lo que te está diciendo el ego que es culpable realmente es inocente. ¿Me vas captando ahora ya? Sí, claro, o sea que, bueno, pasa que yo ahora que practico la autoindagación, me es mucho más fácil practicar la autoindagación y ya no puedo hacer lo del perdón del curso, me parece más complicado. O sea, yo Sí, solamente mira. pregunto, Sí, mira. ¿quién? ¿Quién? Es muy fácil. Mira, es muy Ya fácil. está. No, a ver, Silvina, es muy fácil. Mira, sí, ya Mm. sé, cada uno tiene su historia. Pero yo te pregunto ahora mismo, ¿tú tienes paz perfecta? ¿Ahora mismo? Ahora estoy en paz, sí. Vale. Sí, Pues pero si no te sintieras en paz perfecta, la forma es, ¿por qué no me siento en paz? Y esperar a que el ego te diga un motivo. ¿Mm? Y entonces tú, cualquier motivo que te diga, puede ser dos cosas. O es algo real, y si es real, le tienes que decir que es inocente, y si es algo falso, ilusorio, le tienes que decir que es ilusorio y es falso. Con lo cual no puede ser culpable. ¿Me entiendes lo que te digo? Te diga otra cosa y hace lo mismo. Ah, no, que eso es inocente. O si es irreal, le dice, no, eso es una ilusión. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que vas aplicando el perdón de esa forma, ¿m? Vas deshaciendo todas las proyecciones que hacen que te sientas mal. Pero es que muchas veces las proyecciones no son conscientes, porque el curso de milagros te lleva a que solo sanes las proyecciones conscientes. Por ejemplo, el nivel bajo. Hay tu hermano que te hace esto, que te sientas mal porque le echa la culpa al otro. Pero ¿y las inconscientes? Esa es la razón por la cual muchas veces las personas no utilizan el perdón del curso para llegar a estados de paz plenos y absolutos, porque solamente la aplican de forma superficial. Ahora hay el hermanito que me hace esto, pero no la aplica a todo un montón de cosas que le echa la culpa, y que no son precisamente ningún hermano. ¿Me vas entendiendo lo que te digo? A todo eso hay que indagar para saber a qué le echa la culpa al ego, o sea, con qué está conectada esa culpa, y decir sencillamente que es inocente. Todo es inocente. Las ilusiones no son inocentes ni culpables, no existen. Y se ha acabado. Y entonces acabas con toda culpa y entras en éxtasis, ¿de acuerdo? Mira, si tú ahora mismo cogieras y te preguntaras, porque dices, bueno, estoy en paz, estoy tranquila. Tú pregúntate, por ejemplo, ahora mismo, ¿por qué no estoy en paz? ¿Por qué no tengo una paz plena, profunda, inmensa? Estoy por apostar que lo mismo, a la mente te llega una razón del ego, que te dice, pues no estás así sencillamente por esto, por este recuerdo, por esto otro. Y eso es una conexión, que hace el ego, para que proyectes culpa para mantenerte en el infierno, para que no alcances la paz plena. ¿Lo vas entendiendo? Y mantiene atrapada a la gente conectada como en Matrix, como si fueran tubos, como si fueran cables, a proyecciones de culpa a nivel del inconsciente. Por eso, el perdón que te estoy hablando del cuarto nivel es el nivel más avanzado, porque te das cuenta hasta de las proyecciones que tienes inconscientes. ¿De acuerdo? Mientras que los niveles sencillos de perdón simplemente son las cosas externas y a los hermanos. Eso es una diferencia. claro, vos te referís a que cuando uno está en los niveles más anteriores, que bueno, en realidad es una manera de decir, ¿no? De los niveles, Sí. uno necesita, cree, va, no sé, o parte desde ahí, que tengo que perdonar al otro y bueno, y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver inocente al otro para poder verme inocente yo, ¿no? Todo este rollo. Ujú. Y después llega un tiempo en que uno está trabajando solamente en los pensamientos, se da cuenta que todos son pensamientos, o sea,
y que todos los pensamientos están conectados con esta culpa. Claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te miras dentro y miras a ver qué pensamiento conecta la culpa con un objeto externo que tú estás, ¿me entiendes? Que si, por ejemplo, si yo te digo ahora mismo, Silvina, tú ahora mismo, ¿por qué no estás mejor económicamente? ¿No? Tú empiezas a decir, no, es por el gobierno, por esto, por lo otro. Entonces, tú ahora mismo te das cuenta de que tú ahora mismo no eres consciente de que estás proyectando culpa hacia muchas cosas y la tienes metida en el consciente. Por eso no tienes paz plena. Entonces, si sacas, Claro. vale, ¿me vas entendiendo? Sí, esas serían del las ideas preconcebidas que tenemos todos. Claro, por los que arrojamos culpa hacia todo lo que existe. Exacto, exacto. O sea que ver, por eso a mí me gusta mucho utilizar esto de mirar y ver, no sé, que obviamente no es que se hace con los ojos, ¿no? Ver esas ideas preconcebidas y tomar conciencia de ellas, de que están ahí y de que son mías, en realidad que yo me las creo, o sea, que son creencias mías, que yo misma. Claro. Eso ya es liberador, porque las estás viendo y el verlas es lo que libera, o sea, no sé cómo sería, libera o te desconecta de la culpa, o no sé cómo expresarlo. Claro, de eso hay que ver inocente a todo, hasta los políticos, y fíjate que cuesta. ¿Me vas entendiendo? Entonces, claro, pero no confundir la inocencia con cualquier cosa, porque a veces la gente pasa que confunde que inocencia es ser buenito y que los cachorritos y los bebés son inocentes, y esa es la idea de inocencia que tenemos. Uy, sí, sí, sí. O sea, hay que aclarar qué significa la inocencia real, porque si no es como que... Me pasaron un vídeo de una mujer que aplicaba un perdón totalmente equivocado, porque decía que cuando una persona te costaba perdonar, que te imaginaras en un escenario con él y que le imaginaras como un niño inocente y que tú eres un niño inocente y así vean la inocencia de los dos. Y decía, pero ¿desde cuándo los niños son inocentes? Pero si son egos desmedidos desde que nacieron al mundo. Eso por un lado. Segundo, imagínate un asesino psicópata de los que disfruta matando, que se muere y después la siguiente vida no nace con un cuerpo de asesino psicópata, me nace como un bebé y cuando le vean como un bebé dirán, mira, un niño inocente. ¿Inocente de qué? Si el tío lleva a sus espaldas 200 vidas de su vida pasada, ¿me entiendes? 200 asesinatos en su vida pasada. Entonces, no. Realmente es una proyección, es una ilusión. Realmente el asesino psicópata es un personaje que está adherido a una conciencia, la conciencia es inocente y pura y simplemente está viviendo la experiencia de ese personaje. Y sí que es inocente por eso, ¿me entiendes? Pero lo que es el personaje en sí, dentro del guión, pues realmente es lo que es ilusorio. Entonces, claro, cuando veamos un asesino matando a una niña, es que este ha matado a una niña, en vez de decir, cabrón, hijo puta, que le corte los huevos, ¿no? Entiendo que digo, darse cuenta esencialmente de que es una farsa, de que es una mentira, de que ahí realmente no hay nadie que haya hecho nada a nadie. Sencillamente es algo ilusorio, como si estuviéramos viendo una película, y de que el ser real que está ahí animando a esa persona y viviendo esa experiencia es una conciencia de luz pura que encima, para colmo, es la nuestra. ¿Me entiendes? Claro, sería lo que explica Maharishi de la pantalla, ¿no? Que la pantalla, que es la conciencia, las imágenes, por ejemplo, vamos a poner el fuego, por más que el fuego se esté representando ahí en la pantalla, lo estemos viendo, la pantalla cuando el fuego se apaga no se quemó, ¿no? Claro. O sea, no afecta la realidad. No afecta la realidad. O el espejo, da igual que a torcida refleje un espejo, que cuando deja de reflejarse en ellos, el espejo sigue idéntico, no se ha estropeado, sigue siendo igual. Claro, o sea, como que ver inocencia en realidad es ver sin la identificación con el pensamiento yo, porque el pensamiento yo no es solo yo de yo, sino tú, él, ella, nosotros, o sea, cuando no hay separación, o sea, no hay pensamiento yo, vemos inocencia, porque... Mira, una cosa muy importante que he dicho, pero muy, muy, muy importante, que no explica en ninguna parte, es esto, que cuando vemos al Cristo en la otra persona, estamos viendo la verdad. No es que estamos inventando lo que está el Cristo para liberarnos o para que se eleve. No, no, no. Es que es la mente de Cristo. Solo que está relegada en el interior de esa persona, en el inconsciente. Y nosotros vemos el personaje. Entonces, reconocer al otro ser como el Cristo, como una mente pura, una conciencia pura e inocente, es ver la verdad, es ver la realidad.
De hecho, la visión de Cristo, o sea, ver a nuestros hermanos como lo que realmente son, que es de lo máximo que enseña el curso de milagros, es la liberación. Mira, hay ejercicios del curso de milagros que dice Jesús, o el Espíritu Santo, mejor dicho, solamente con que creyeras plenamente esto, tú ya te liberas. Porque para creer eso, hace falta toda una estructura de pensamiento, que es la estructura de pensamiento del Espíritu Santo. Pero claro, para creer eso hay que derrumbar todo lo que es la otra mentalidad, que es la mentalidad errada. ¿Me entiendes? De que las personas son el personaje, no son el personaje, da igual que lo que veamos hacer a ninguna persona, es que no son el personaje. Entonces, olvidémonos de eso. ¿Está claro? Claro, porque muchos se confunden y creen que la mente de Cristo, o ver al Cristo, se piensa que van a ver a Jesús en cada hermanito, ¿no? Porque es así, o, está tan o- distorsionada las enseñanzas. o como creer que Jesucristo dictó el curso de milagros. Claro, No, es que todo, Jesús dictó el curso de claro, todo milagros. eso Mentira. forma parte, ¿no es cierto?, la misma ilusión. Y Porque eso lo la voy a mente de explicar. Cristo es un símbolo, o sea, nos está diciendo, es la memoria de lo que realmente, o sea, lo que No, sos, escucha, tu ser. escucha. No, la mente de Cristo es nuestra conciencia original. Claro, la La conciencia conciencia pura sería. que perdió la conexión con el cielo cuando se hizo la primera división, y después, ¿cómo se llama? Esa es la conciencia Mm, pura, 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 que no hemos perdido, lo que somos, nuestra naturaleza, es lo ¿de que acuerdo? somos. Acá, o sea, que la mente de Efectivamente, Cristo sería nuestra naturaleza, lo que somos realmente. efectivamente. El Pero esa ser, naturaleza, no es el claro, ser, o sea, claro, es la conciencia pura. claro, pero es que el tema, claro, efectivamente, claro, efectivamente, porque nosotros, a ver, una de las cosas que dice el curso realmente es que nosotros no hemos perdido nuestra naturaleza. Eh, somos como Dios nos creó. Es verdad, hay muchos ejercicios que dice, soy tal y como Dios me creó. O sea, vamos a Claro. creer el curso. Lo que tengo que explicar es por qué Jesús no dictó el curso. A ver, explícanos. Porque Jesús es un ser individual, un ser que fue por Galilea. ¿Bien? Lo podemos ver, ¿me entiendes? Un señor, hijo de dos personas, entonces que tuvo un cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento de iluminarse, digamos, en el momento de trascender esa conciencia de individualidad, dejó de ser Jesús. Empezó ya a ser Espíritu Santo. Lo que quiero relatar es que toda persona que coja y ya trascienda su conciencia de individualidad, ya deja de ser una persona, ya empieza a ser el Espíritu Santo, empieza a tener la conciencia de totalidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos que el Espíritu Santo fue el que dictó el curso. De hecho, fue el mismo Espíritu Santo que fue por Galilea predicando, ¿me va entendiendo? Ese es el tema, no fue un señor personal al que metieron una cruz y después resucitó. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, hay de Lo que todo en la pasa, viña del Señor. claro, ahora bien, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo, como no es tonto, coge los símbolos que le apetecen para que la gente le entienda. Por ejemplo, hay otros mundos donde resulta que otras personas alcanzaron la liberación. Y entonces el Espíritu Santo se manifiesta a través de esas personas que parece que están dictando esta enseñanza, pero que realmente es el Espíritu Santo, es una solamente, una sola conciencia. De hecho, hay una frase de Srinivasa Maharaj que le preguntan, oye, ¿y qué diferencia hay entre tú y la hermana Maharshi? Y me dice, no hay diferencia, somos exactamente lo mismo, lo único que yo he visto más elegante. Claro, claro. Qué bueno. A mí realmente me ha quedado claro muchas cosas. Volver a retomar algunos conceptos, pero me ha quedado claro. Wow. El tema del ego y esas cosas que lo tenía. Es que hablabas y yo misma me hacía preguntas y respondía así. Wow, wow, esa es la finalidad, de que tú tengas una conexión con el Espíritu Santo tan grande que no te haga falta el libro. O sea, que trasciendas el libro. El libro está para que una persona llegue a conectar con el Espíritu Santo. Entonces, una vez que conecta y ya tiene las respuestas internamente, ya en teoría ya no le hace falta el libro. Pues eso es lo que tienes que desarrollar. Sí, es como Pero cuando hablaban de la resistencia, realmente hay que trabajar mucho eso, porque el ego es que nos domina muchas veces. No, cuestión de tiempo. Es que son muchas vidas y muchos millones de años, miles de millones de años. Entonces, por eso te digo que la resistencia no existe. Es que sencillamente cuando tú vas a hacer algo, la mente te está diciendo que ¿por qué haces eso ahora cuando siempre has hecho algo contrario? Que tú lo único que tienes que es ir cambiando en la forma de ver las cosas y ya está.
Pero ¿qué ocurre? Que el estudiante del curso parece que quiere liberar enseguida y quiere que cambie enseguida. Y dice, uy, qué resistencia, es que no cambio, es que resulta que me llega, pero es que es normal. Son 8.400.000 vidas y casi 14.000 millones de años. Entonces, tú como en poquitos años o en poquitos meses o en poquitos ejercicios, de pronto, ¡pum!, ya lo cambié. Es que eso es muy difícil de entender, me va entendiendo. Por eso, poco a poco. Más Claro, cosas. este tema, ¿no? De no correr porque, bueno, ¿a dónde vamos ahí si ya llegamos? ¿A dónde? Nada, Silvina, si quieren correr, que corran. Pero, claro, el tema no es que no corran, el tema es que cuando tengan algo que les forme obstáculo, lo encuentren como normal. Como que no se piensen de que es algo malo, horrible, de que no han crecido, de que, ¿me entiendes? Que no les deje que el ego les coma la cabeza. Con que no están avanzando, ¿me entiendes? Ya hay una experiencia de un tío que lleva 9 años con el curso y le dijo a Ken Wandy, mira, que es que resulta que llevo 9 años y noto como que no avanzo, como que no sé qué. Y dice, muchachos, pero si es que acabas de empezar. Bueno, ¿les parece que terminemos acá porque mis perros ya empezaron a ladrar? Bueno, muchas gracias. Gracias Bueno, a todos. muchísimas gracias. Gracias a Nos vemos. ustedes. Gracias. Adiós. Chao. Hasta otra. Gracias.